Hola, bienvenidos a Ars Gaming. Una vez más estamos con ustedes para presentarles un juego que quizás los va a sorprender, que los va a enamorar, ¿por qué no? Pero en este caso, y particularmente hoy, vamos a asustarlos, o vamos a intentar hacerlo, porque este juego se llama The Park. Es un juego de terror, es un juego de terror psicológico, como se dice habitualmente, aunque tiene también algunas partes interesantes que vamos a compartir. Si a ustedes no les gustan los juegos de terror o de temática difícil, para decirlo de alguna manera, que trata temas adultos o algún que otro pormenor psicológico, les recomiendo que no vean este juego. Vamos a editarlo después para poner el cartel correspondiente de aviso. Lo que menos queremos en Ars Gaming es que se vuelvan locos o que agarren un arma y salgan a matar gente, por favor. Dios lo quiera. Pero vamos a estar bien, supongo. Este juego no viene con subtítulo en español, así que voy a oficiar de traductor para todos ustedes. Es la historia de una madre y su hijo. Where's Mr. Bear? I haven't seen Mr. Bear, Callum. Que llegan a un parque de diversiones en Atlantic City. Stay in the car. Go and ask information. Este juego es un spin-off de el RPG masivo de Hidden World. Callum was born the day this place opened. This is his favorite place in the world. Se había trabado. Habíamos encontrado un bug de repente. Hey, Lorraine. Lorraine. Don't blame yourself, Lorraine. People lose things all the time. Take a deep breath. Think about the last place you saw your son's teddy bear. Hey, stop! I think your boy just ran into the park. I'll unlock the gates for you. Bueno, el niño se metió dentro del parque. Digamos que Wait for mommy, Callum. era bastante predecible que iba a pasar eso. Ahí está el niño. Wait up there for mommy, Callum. There's something special about the entrance to an amusement park. A line drawn between the real world and the world of whimsy within. On this side, the apathy of our everyday lives. And on the other, anything we might dare to dream. It's no wonder Callum ran back inside. I wouldn't want to leave either. Attention employees, the park is now closed. Have a safe journey home. Bueno. De golpe el parque se está convirtiendo en un lugar abandonado. Oh God. The park. What happened here?
back here right now. Cada vez que aprieto el botón derecho del mouse, le lanzamos una advertencia a nuestro hijo. I think this belongs to Callum. Esta ardilla. Chad the chipmunk, huh? Just a drunk guy in a suit. Bueno, aparentemente hay un problema con la persona que se vestía del personaje del parque. Allá está nuestro hijo, vamos a tratar de agarrarlo. Callum, stay where you are. Desapareció. Bueno. Supongo que va a ser un paseo romántico a la luz de la luna. Come out, sweetie. Stop! Callum! Near a great forest, there lived a poor woodcutter, his wife and his 2 children. A boy named Hansel and a girl. Bueno, aparentemente nos van a contar el cuento de Hansel y Gretel. And had very little to bite or sup. What will become of us? The woodcutter asked his wife one night. I tell you what, husband. We will take the children into the thickest part of the forest tomorrow and abandon them ¿Qué there. pasó? No, my wife, I cannot do that, said the man. Then we will all 4 starve, you fool. Hansel and Gretel overheard their parents talking, and Gretel began to weep. Do not fret, Gretel, Hansel Me said. ponen bastante incómodos los juegos Crept que out of the hut and no se ve gathered nada, the que queda todo stones from the oscuro. ground to fill his pockets. Como ahora, por ejemplo. The next morning, the woodcutter leads the children into the forest. Before they leave, their mother gives them a slice of bread and warns them that they will get no more food that day. Clever Hansel leaves a trail of white stones behind them as they pass into the Oh. woods. When their father leaves them, the children wait a while, then follow the trail back to ¿Qué their es eso? parents' house. After receiving a thorough scolding from their parents for getting lost in the woods, the children are sent to bed without any supper. Hansel tried to sneak out and collect more white stones, but found that the door was locked. Tomorrow I will take them into the woods myself, the wife told the Bueno, woodcutter. está contando la historia de Hansel y Gretel, así que no lo estoy traduciendo porque In the si no morning, conocen el their mother cuento, gave them a slice of bread bueno, and led them deep into the se los forest. resumo rápidamente, aunque no creo que quede nadie sin saber el cuento de Hansel y Gretel. Pero son 2 niños que los padres los dejan en el bosque, ya que no tenían cómo alimentarlos. Broke his bread into pieces and left a trail of En red eso crumbs to lead them safely home. encuentran la casa de una bruja, Stuffed the breadcrumbs and his que la trail particularidad es que was estaba destroyed. construida con dulces. Hansel y Gretel comen de los dulces de la casa, por lo tanto la bruja And unable to find los their atrapa, trail home los deja prisioneros y los empieza a engordar para comérselos. for days. La historia termina con que los niños engañan a la bruja, la hacen entrar en el horno
lo cierran y la The children cocinan. stumbled into a clearing with an exceedingly strange house. Its walls were made of gingerbread. Es una historia muy macabra para niños. Clear sugar. De hecho, por eso la eligieron acá. Desperately hungry, ran forward and began to nibble on the walls. Me gusta mucho el tratamiento de las imágenes. Nibble, nibble, little mouse. Who is nibbling at my house? An old woman emerged from the house, sniffing the air and peering around with cloudy eyes. Oh, you dear children, who brought you here? Just come in and stay with me. No harm will come to you. But Hansel and Gretel stayed back, for the old woman reminded them of their cruel mother. Come, children, don't be afraid. I have something for you. The old woman offered them two Bueno, enormous recién van por la parte que llegan a la casa. took them. Me adelanté un poco con el cuento, pero bueno, es You eso. see, nothing to fear here. Allá veo un poco de luz. Inside, the old woman urged, and the children, still licking their sweets, followed. Once inside the house, the old woman changed. She stuffed Hansel into a cage and put Gretel to work, sweeping and cleaning her hut. Your brother will make a good mouthful, the old witch told Gretel. Once he is fattened up, I shall feast upon him. Time passed, and poor Hansel refused to eat, fearing the day Esta es la parte que would eat him. The witch Gretel engaña a la bruja y la termina metiendo dentro del horno. Today I will cook and eat your brother, Gretel. Climb inside and light the oven. But Gretel pretended not to understand. I do not know how. Where is the opening? Fool, the old witch said. The opening is here. And she moved to show Gretel. Seizing her courage, brave Gretel gave the witch a shove, and the old crone tumbled forward into the oven. Gretel slid a large iron bolt over the door to the oven. Gretel freed her brother Hansel, and together they lit a fire beneath the oven. And though she screamed and begged, the children sat by the oven until her screams had stilled, and the witch was cooked. And then, because even children can't survive on sweets, they divided up the body of the old witch and ate her. Bueno, acá le agregaron la parte que Hansel y Gretel descuartizan a la bruja y se la comen. No estoy seguro que eso pasa en el cuento original. No creo. O no debería, al menos. Eso estuvo bastante bueno. Al mejor estilo El Exorcista. Hansel and Gretel. I used to read it to Callum when the electricity was shut off. Those poor children. The whole world against them. The forest, the birds, the old witch, even their own parents. I used to La protagonista imagine dice que le them leía al all hijo a living Callum in el Hansel cuento de Not mother de and Hansel y son, Gretel, brother and sister, hand in hand y que against siempre le their own sorprendía a kind. esos dos niños en contra del mundo, inclusive sus propios padres, haciéndose cargo de todo. Looking for the sweetness that could take the pain away. Hunger leads people to desperate, terrible places,
where the tree branches reach like claws. Another accident. This place. Hay un accidente de algo acá. O no es un accidente. Vamos al pulpo, como yo lo conozco. No sé cómo lo conocerán en sus países de origen. This old thing used to make the blood run to my head. Make me dizzy. The guy just snapped. Those poor kids. Bueno, acá es una denuncia en la policía de que mientras estaban haciendo la fila para subir a este juego, el hombre disfrazado de la ardilla se volvió loco y empezó a asesinar gente con un picahielo. Bueno, o sea, tenemos un asesino disfrazado de ardilla. Vamos a ver qué nos tiene preparado I can't get on while it's moving. este juego. Vamos a bajar la velocidad para poder subirnos. Ahí está. Ahora sí. Encima es la mascota del parque, la ardilla. Me imagino el shock. Muy bueno. No hay nada más escalofriante que un parque de diversiones abandonado a la noche. Por supuesto que esto Oh, I remember this. había se veía ahí un fantasma en el fondo o un ser medio extraño. Bueno, esta es una carta o es un pedazo de la confesión del dueño del parque. Esto está roto. Allá tenemos otra salida. No, acá es de donde venimos. Sí.
que salir por este lado. Treachery hides in thoughts. Treachery that lashes like a whip and scars our insides. The first time I saw Callum, my thoughts betrayed me. I looked down at this wrinkled, red, bawling thing and I thought, is that it? We build our world from expectations. Bueno, The world that I had built en este for monólogo Callum la was so protagonista dice que real. He was so real esperaba and so algo far más from my cuando nació el hijo, expectations. como que Shattered. no As they fell in pieces, era suficiente lo que se había imaginado, all of the love that we shared, all of the warmth and goodness that followed, built on a single que su traitorous pensamiento de que iba a ser lo mejor de su vida no fue concretado y eso es como que la deprimió. Esta es la carta de... Les voy contando porque por supuesto que yo ya estuve jugando el juego, así que les voy contando la historia. Esta carta es de una de las trabajadoras del parque de diversiones, que habla un poco de Chad, del hombre que estaba dentro del traje de la ardilla que se volvió loco. Uf. Supongo que esa era Laura. Estaba un poco triste Laura. constant crashes and 80s music. Guess it floats someone's boat. Acá no hay nada. Hubiese estado bien, bueno, andar en autos chocadores. Autos chocones, como le dicen en México. Acá hay uno encendido. Un accidente. Un hombre murió cuando estaban descargando los chocadores. En la creación del parque hubo muchos accidentes, por eso está la carta del dueño como quejándose. It's a matter of public record that I am a failure as a mother. Once, when Callum was very small, I left him asleep in the car while I ran an errand. Don't even remember what it was. When I came back, the sheriff Vamos a estar was contando una standing next to anécdota the de car, cuando era watching my más boy joven, through the había window. dejado al hijo dentro del auto para correr a alguien que no sabe ni quién era, no se acuerda, He wrote me the ticket without que saying a word. se sentía como una falla como madre, como un fracaso. When he gave it to me, our eyes met. I know what you're going through. My daughter, Helen, she just gets some help. Help was a bolt of lightning. Help was 1,000 volts surging through my veins. Help is agony. I'd rather die. I wanted to scream. I'd rather you pulled your gun and shot me. But instead my mouth said, yes, Sheriff. Bueno, aparentemente tuvo episodios de salud mental, quiero decir,
de enfermedad mental y tuvieron que hacerle tratamientos de electroshock. Bueno, entonces otra parte de la carta del dueño del parque, quejándose de la incompetencia de los trabajadores, de la gente local, de todos los problemas que estuvo teniendo para construir este parque. Vamos a subirnos a la vuelta al mundo, como lo conozco yo, no sé cómo se dirá, dónde viven ustedes. Es un lugar marcado por la tragedia, este parque. People come into your life for a reason. Dad used to say that before Mom ran off. After that, he mostly just drank. Ahora está contando la historia de su infancia. When we met, I was sweeping the La madre la floor at abandonó y la Susie's dejó en el diner. padre, que He came se in with volcó some al others, alcohol. but he didn't try to flirt or cop a feel like the others. He just ordered a coffee and sat there, watching me. When my shift was over, he Ahora está offered hablando de to su walk me marido, home. I don't know how to describe that walk. que lo conoció en el restaurante donde trabajaba. Ella como mesera, él era un trabajador. Se casaron. I can't tell you if Callum was made that night or one of the ones that followed. I think it has to be that night. That one perfect night. Dawn and I moved in together, but then, well, Bueno, y en un momento se murió el marido, according to the supervisor, his safety harness failed when he was working on the top of the Ferris wheel. justamente en este lugar. Dawn was there one moment. Era uno de los trabajadores que estaban Sometimes people leave your construyendo life el for no parque reason. I was y se 3 cayó months desde pregnant with Callum. la cumbre de este Fairy tale juego. fucking over. Murió cuando la protagonista estaba embarazada de 5 meses del hijo. Ahí unimos la tragedia personal de ella con el parque. Esa es la razón por la que estamos en el parque. Para el otro lado. Agarramos un ticket para la montaña rusa. Roller coaster.
of people idolize their children. You hear them talking about their kids and just the way they talk, their fucking voices make me want to vomit. My angel likes to read, and little Johnny is so good on the piano. Fuck those people. You give up 9 months of your life carrying them. Bueno, está hablando de que odia a la gente que habla de sus hijos, que los idealiza. Que en verdad ser madre para ella era pasar 9 meses de sufrimiento. Y que su hijo la volvía loca. Que la hacía miserable. Callum really grinds my gears, and he owes me everything. Everything. It'd serve the little fuck right if I just abandoned him. Bueno, aparentemente nos enteramos que I always wanted to ride this one. Never got around to do it before. ella abandonó a su hijo en algún lado. Esta relación de madre e hijo es bastante extraña, como verán. Podría decirse de amor-odio. What do you want? We need to talk about Callum. What do you mean? What have you done to him? That's insulting. You and your boy are everything that this place doesn't want. The antithesis of what we stand Está hablando con una voz que le pregunta dónde está su hijo. Poor child. He tried so hard to do what he was taught. He even left you a trail of Dice que el pobre chico intentó mucho dejarle, inclusive le dejó un rastro para que lo encuentre, pero que el parque está muy hambriento. Dice que lo tiene la bruja, lo tiene a los dos, tanto a ella como al hijo, y que no va a haber un final feliz. Supongo que esto se enlaza con la historia de Hansel y Gretel. De alguna manera. Vemos lo que es la entrada como a un hospital en un flashback. Está realmente bueno. The witch awaits. La bruja espera. Por acá. Callum has bruises on his arms, finger marks. Someone has been hurting Así him. que Callum tiene I've asked him. moretones en los brazos y marcas. To know where he got the Alguien marks. lo estuvo lastimando. Doesn't wanna answer me. Something Ella le has preguntó, scared pero him él no to le silence. responde. Doesn't dare talk. Solamente la miraba en silencio, como si no quisiera decirle. Something sinister lurks in the darkness behind his eyes. Se está cambiando, que algo siniestro se oculta detrás de sus ojos He y que tosses no and turns sabe and lo que cries es. out words that I cannot understand. When I try to soothe him, he snaps and bites at my fingers. Ella trata de consolarlo a la noche, pero Talk to me. él la muerde. I think he wants to tell me.
They are watching him every minute of every day. Alguien los está mirando, dice, que le susurran en su oído, cambiándolo de alguna manera. Y que lo va a salvar, pero no va a ser fácil, dice. Que van a entender por qué ella hizo lo que hizo. No, estamos volviendo. Otra vez. Tenemos que seguir el camino para el otro lado. Para acá. Para acá vamos a seguir para continuar con el recorrido del parque. Vamos a ver lo que nos espera. The whole town was shocked by that one. Never found out who did it. Esto es un recorte de un diario que dice que se encontró un cuerpo detrás del vagón de dulces, del lugar donde venden dulces. Vamos a tener que ir a buscarlo, supongo. Ahí. Acá está el cuerpo. Poor bastard. Who did this to him? Es un hombre desconocido. Uf. Eso estuvo bueno. El asesino, la ardilla. Para todos los que son fóbicos de los hombres que se disfrazan, de los payasos y tenemos que hacer algo acá para que se abra la puerta. Pastillas. These are mine. Esas son de ella. Oh. Wow, esto está realmente muy bueno. Este delirio. Don't touch me.
de Callum, dice. Todavía no se abrió la puerta, hay que hacer algo más. No, era esta puerta. Bueno. The park is a collage of contradictions all of its own. Millions of people die every year in car crashes. And the park has little cars designed specifically to simulate that action. Here the Hay como children una scream with dualidad, joy. ¿no? In a sideshow alley you can walk away with 15 cents worth of Nuestra macaroni, protagonista, por un giant lado, teddy bears, while a se arrepiente granny y pony es una pockets madre amorosa, y por otro lado $105. se siente como que odia a su hijo y odia al mundo en general. Suponemos que al morir el marido como que entró en un estado psicótico. No, todavía no hay que entrar acá, supongo. I wonder what this is. Bueno, esta es la primera parte de la nota del dueño. Acá estamos volviendo al principio del juego. Ya dimos la vuelta por todo el parque. Deberíamos entrar a la casa del horror, que es donde se encuentra el final del juego. Ahora sí. Bueno. Ajustense los cinturones. Esto es con linterna. Bueno, el dueño del parque dice que tuvo que cerrar las puertas
del parque de diversiones por la cantidad de quejas y de problemas que tenía con los habitantes del lugar. A uno se preguntará cómo me puedo asustar de algo que ya sé lo que va a pasar. Bueno, creo que ya dije antes que me ponen un poco nervioso los juegos donde hay casi plena oscuridad. Algún día voy a subir el gameplay del Outlast. Así me ven gritar como una niña. Lo reconozco, no soy muy valiente. Detesto además las casas del terror. Ahí está el mismo ser que vimos antes, que no sabemos qué es. Las puertas cerradas. Bueno, y ahora entramos en lo que parecería ser. Después de que me dejaron salir, me devolvieron a Callum y juntos vivimos en una casa. Y apenas lo reconocía porque había pasado mucho tiempo. Se intentó animar, intentó evitar los fantasmas que la acechaban, de su marido, el de su padre. Bueno, esto es una carta de alta médica de un instituto psiquiátrico. Le recomienda que debe discontinuar cualquier medicación que esté tomando, cualquier medicina que haya estado tomando de tratamiento. Bueno, esta carta lo que le dice es que en la herencia del marido no va a recibir nada porque los padres se interpusieron. Digamos que la situación de esta mujer era bastante particular. Como que tenía varias cosas en contra. Bueno, una botella de pastillas, la misma que habíamos visto en ese momento de delirio. Hay muchas, como verán, muchas botellas de pastillas. Take the pills. Bueno, una lista para hacer compras.
donde decía que tenía que comprar pastillas. Bueno, esta es una carta de la madre. La madre, donde aparentemente dice que no la abandonó, sino que ella se fue con el padre. Aparentemente el padre la obligó. Esta es la misma carta de antes. Estamos recorriendo siempre las mismas habitaciones, pero como se habrán dado cuenta, estamos como descendiendo en una espiral como de locura y de oscuridad. La ambientación es espectacular realmente. Pastillas por todos lados. Bueno, que la lista de compras ya directamente solamente incluye pastillas, ni siquiera algo para comer. Bueno, esto se está poniendo demasiado turbio. Oh. Bueno, esto no sé hasta dónde va a llegar. Bueno, obviamente en esta lista de compras ya lo único que importa es las drogas, las pastillas. Y se recuerda, no estás sola, nadie te ama. Y Callum ya no es quien fue una vez. Como que le entró un delirio paranoico con el hijo. Y ahí vemos un picahielo ensangrentado, lo cual no podemos hacer nada. Eso fue bastante extraño. Ese picahielo quizás bueno, esta carta era falsa. Decía que en vez de estar curada estaba totalmente loca. Decía quizás el asesino del picahielo podría haber sido ella misma, quizás. Engañó a la gente del parque pensando que era el hombre que... Bueno, esto ya
llegó a su punto culmine de locura y destrucción. Vemos cadáveres. Lo cual fortalece esto que les dije. Que la asesina en verdad era ella. Y que al meterse en el traje de la ardilla todos pensaron que era el hombre, el actor contratado, que en verdad era el cadáver que estaba al costado del tráiler. Bueno, aparentemente hay un piso más. Este descenso. Stories are told again and again, and from their shape we build our understanding of the world. Two children are led into the woods. Las historias siempre van cambiando alrededor del mundo y del tiempo. Dos chicos perdidos en el bosque, están perdidos por un tiempo, después se encuentran en la casa. Un chico se pierde en un parque de Central Park, pero después de estar mucho tiempo perdido, encuentra una vieja bruja. Pero en la versión antigua del cuento de Hansel y Gretel, la bruja y la madre son la misma persona. Y se pregunta quién es ella. Hay una carta de alguien que dice que agarró a un chico. Acá es donde venimos, creo. Tengo que hacer todo lo que requiere para abrirse la puerta, pues si no, no se abre. Este libro es Hansel y Gretel. Y ahí se abrió la puerta, como les dije. Vemos unos caños de gas.
una remera de Cthulhu para los fanáticos de Lovecraft. Bueno, y previsiblemente, como ya veníamos suponiendo desde la mitad de esta historia para el final, ella termina asesinando a su propio hijo. Es una historia intensa, como verán. Una persona desequilibrada que toca temas bastante complejos, como son la depresión posparto, temas irresueltos de la muerte y etcétera. La verdad, como juego es algo sencillo, es una historia Lorraine, interactiva, people lose things all the time. más que nada. Bueno, y acá vemos cuando ella se la denuncia a la policía, por supuesto denuncia que su hijo desapareció, pero la realidad es que ella misma lo asesina. Take a deep breath and think about the last place you saw your son. Quizás tiene esta dualidad que ni a veces se acuerda y a veces no. Decía, como juego es una historia interactiva, no hay mucho desafío en cuanto a gameplay. I always return to Atlantic Island. Es una historia muy bien narrada. Esta, como es la segunda vez que lo paso, hay un montón de páginas y de notas que no salen en el juego. Salen solamente la primera vez, pero refuerzan esta historia que ya les conté. No queda nada en el tintero. Ya descubrimos todos los detalles de la trama. Es una trama, como dije, triste, compleja, bastante oscura, pero que por supuesto busca intrigar, por qué no asustar en partes. Así que para los fanáticos de los juegos de terror, no sé si logré mi cometido de asustarlos o por lo menos hacerlos interesar por este juego. Si no, será hasta la próxima. Como siempre les digo, suscríbanse, sigan nuestro canal, busquen nuestros videos, nuestras actualizaciones. Por mi parte me despido, hasta el próximo juego. Chao.